Eugenio Clarión Reyes Retana es licenciado y máster en Administración de Empresas por el ITESM. Actualmente es presidente del Consejo del Grupo Cuprum, empresa privada mexicana, y consejero de las empresas públicas Johnson Controls Incorporated, Navistar, Texas Industries Incorporated, Grupo Financiero Banorte y Mexichem S.A., y es presidente del Consejo Mexichem Amanco. También es presidente del Comité Estados Unidos-México de COMCE, es miembro del Consejo de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, y miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, entre otros. Muy buenas tardes. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes para tratar un tema que tanto me preocupa y me ocupa. Debo agradecer a las autoridades del Tecnológico de Monterrey, a todos ustedes estudiantes que nos acompañan, a mi familia, a mis amigos y en particular al ingeniero Andrés Marcelo Sada, quien me metió en estas ondas del medio ambiente, y a quien honramos con esta cátedra en el Tecnológico. Gracias a todos. Durante el 2020 se van a celebrar 20 años de la Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1992. La Cumbre de Río fue un parteaguas sobre el tema del rescate a nuestro planeta y a la humanidad. 20 años parece mucho tiempo, y ciertamente lo es en la vida de un ser humano, pero en el periodo desde que existe la vida sobre este planeta, 20 años es solo un instante. A muchos de nosotros, preocupados por la velocidad con que se deteriora nuestro medio ambiente, nos genera una enorme frustración y angustia el darnos cuenta de que durante estos 20 años, desde que se celebró la Cumbre de Río y uno de sus resultantes, que fue el Protocolo de Kioto, no solo no hemos avanzado, sino que el deterioro en el planeta ha continuado, y la vida en esta tierra cada día está más comprometida. Para ustedes que son jóvenes, el día de hoy se habla mucho sobre la conservación del medio ambiente y no les resulta un asunto novedoso. Sin embargo, para nosotros que nacimos durante el siglo pasado, todos estos conceptos de desarrollo sostenible, cambio climático, crisis ecológica, no se tocaban en nuestra juventud o mientras realizábamos nuestros estudios universitarios, pues no se consideraban asuntos o temas relevantes. En realidad, la preocupación por el medio ambiente y la convicción de que urge hacer algo y pronto para salvar nuestro planeta se inició a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar, en primer lugar, la publicación del libro Silent Spring, o Primavera Silenciosa, escrito por Rachel Carson y publicado en 1962, cuando denunció, entre otras cosas, la muerte de las aves como consecuencia del empleo del DDT para combatir plagas. Este libro fue, en mi opinión, la primera llamada para darnos cuenta de que estábamos destruyendo el planeta.
Posteriormente se celebró la Conferencia de Estocolmo en 1972 sobre el medio ambiente y la reunión mundial acerca de la estrategia para la conservación de la tierra en 1980. Los líderes del mundo se concientizaron sobre la importancia de crear una organización cuyo único propósito fuese el de intensificar la preocupación sobre la urgencia de hacer algo y hacerlo pronto para salvar nuestro planeta y por ende al ser humano. En ese momento, los países desarrollados buscaban disminuir el impacto que su desarrollo impactaba en la tierra y por su parte, los países subdesarrollados estaban frustrados por no lograr un nivel de vida digno y algunos de sus esfuerzos por crecer y hacerlo rápidamente saliendo de la pobreza implementaban métodos más dañinos aún para el medio ambiente, como hemos sido testigos en el caso de China y otros países. En diciembre de 1983, el secretario general de las Naciones Unidas, don Javier Pérez de Cuéllar, le pidió a la primer ministra de Noruega, la señora Gro Harlem Brundtland, que encabezara la creación de una organización independiente dentro de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. Esta nueva organización, denominada la Comisión Brundtland, formalmente tomó el nombre de Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, WCED. En 1987 la Comisión Brundtland publicó su primer volumen de reporte que se llamó Nuestro Futuro Común, Our Common Future, publicación que fue, en mi opinión, la segunda llamada para tratar de salvar a la humanidad y a la Tierra. La tercera llamada fue la convocatoria por parte de las Naciones Unidas a la Cumbre de la Tierra a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, durante junio de 1992. En esa reunión participaron 172 gobiernos, 108 presidentes o jefes de gobierno, la mayor concentración de líderes mundiales hasta ese momento, y 2.400 organizaciones de la sociedad civil. Los puntos que se debatieron fueron el escrutinio sistemático de las formas para producción industrial y agropecuaria, las fuentes alternas de ingeniería para sustituir los combustibles fósiles ligados al problema del cambio climático, las posibles alternativas de transporte menos contaminante y la búsqueda de soluciones a la creciente escasez del agua. Los resultados de aquella reunión fueron firmados por los distintos países que participaron, y entre ellos se firmó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda Siglo XXI, el Acuerdo Marco sobre el Cambio Climático, que luego evolucionó al Protocolo de Kioto, la Convención sobre Diversidad Biológica y finalmente un acuerdo sobre principios forestales. Las conclusiones de hace 20 años fueron ambiciosas. Los resultados concretos son decepcionantes, pero deberemos analizar los hechos. Este año, las Naciones Unidas están citando a una nueva cumbre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, denominada Río+20, la cual se celebrará en junio, también en Río de Janeiro, bajo la perspectiva de los siguientes temas. Primero, el principal objetivo de la cumbre es asegurar un renovado compromiso político de las naciones con el desarrollo sostenible, medición del progreso que se ha logrado hasta la fecha, cubrir los huecos pendientes
con el fin de enfrentar los retos emergentes. La cumbre se enfocará en dos temas torales: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional sobre el desarrollo sostenible. Y se tocarán temas tan importantes como empleo, energía, ciudades sostenibles, alimentación, agua, océanos y la prevención de desastres. Sin duda, sus metas son amplias y ambiciosas. Desafortunadamente, la historia nos muestra que requerimos mucho más liderazgo político y compromiso responsable de gobiernos y de la sociedad para realizar los cambios urgentes. Allá por 1990, yo era un empresario cuarentón, recientemente nombrado director general del Grupo IMSA, una empresa familiar mediana con intereses en la industria del acero, del aluminio, acumuladores eléctricos y materiales para la construcción. Yo estaba primordialmente preocupado en las formas para hacer crecer mi empresa, cuyas ventas pasaron de $50 millones a más de $4,000 millones en el 2006. En esos años me llamó y vino a verme el doctor Stefan Schmidheiny, empresario suizo. Al principio yo dije, bueno, pues este suizo me vendrá a vender una póliza de seguros o me querrá comprar el negocio, quién sabe. Pero me causó muy buena impresión al recibirlo y conocerlo. Me informó haber sido invitado por el doctor Maurice Strong, responsable de organizar la Cumbre de Río, para formar un grupo de empresarios representativos de los distintos países y sectores, con el fin de llevar a la reunión el punto de vista empresarial sobre el desarrollo sostenible, razón por la cual me invitaba a ser representante mexicano en dicho grupo, que se denominó Business Council for Sustainable Development. Al principio me sorprendió dicha invitación, sobre todo porque yo no tenía ni la más remota idea de qué significaba desarrollo sostenible. Sin embargo, le dije que con gusto participaría en dicho esfuerzo. Me puse a investigar lo que significaba dicho concepto y sus implicaciones. Me acuerdo como si fuera hoy que le pregunté a mi amigo Andrés Marcelo Sada, siendo yo consejero de su empresa, de Grupo CITS en aquellos años, que me estaban invitando a una cosa de desarrollo sostenible y que realmente yo no entendía de qué se trataba. Me dijo, pues ponte a estudiarlo o háblale a Manolo Arango para ver si él sí se interesa. Bueno, pues con gran interés participé en las diversas reuniones previas donde decidimos aportar como parte de nuestra presentación o nuestra participación a la Cumbre de Río un libro en cuya redacción me involucré intensamente, que se llamó Cambiando el Rumbo o Changing Course, que se tradujo a más de 30 idiomas y en el cual acuñamos el término ecoeficiencia. ¿Por qué ecoeficiencia? Porque después de largas discusiones llegamos a la conclusión de que la eficiencia económica no forzosamente se opone a la eficiencia ecológica, pues es responsabilidad de los empresarios y de la sociedad encontrar caminos para que el cuidado al medio ambiente no solamente sea compatible, sino que se convierta en un complemento del éxito y el desarrollo económico. En otras palabras, entendimos que el cuidado de nuestro planeta no es enemigo de la economía, particularmente si logramos cambios en las señales de mercado, pues la economía debe ser un aliado, no un enemigo del medio ambiente. A partir de entonces me encontré involucrado en múltiples actividades
mi participación tanto de este Business Council como las reuniones preparatorias y luego la participación en la Cumbre de Río. Posteriormente, como vicepresidente del Consejo y de la Comisión Ejecutiva de lo que se cambió a nombre al World Business Council for Sustainable Development, que quiere decir Consejo Mundial de Empresarios por el Desarrollo Sostenible, y como presidente del Consejo de América Latina. Estuve presente en distintas reuniones de la Conferencia de Partes o COP para la negociación de los acuerdos del cambio climático, siendo ponente tanto en la de Buenos Aires como en la de Berlín. Di un mensaje ante el Pleno de las Naciones Unidas representando al sector empresarial con motivo de la celebración de Río +5. Participé en el comité de la OSD, en la cual se acordó que el desarrollo sostenible fuese uno de los principios fundamentales para promover en dicha organización. Todos estos eventos, reflexiones y conocimientos me cambiaron la vida. Y como resultado de estas experiencias me he convertido en un convencido de que la urgencia por revolucionar nuestra forma de actuar es presente si queremos sobrevivir como especie. En mi vida profesional tuve la oportunidad de participar en la toma de múltiples decisiones y realizar actividades que nos permitieron avanzar en nuestro esfuerzo por el desarrollo sostenible dentro de mi trabajo, y afortunadamente también se pudo crecer económicamente y hubo un mayor bienestar social dentro de la empresa. Les daré algunos ejemplos. En nuestra empresa, Enertec, en aquel entonces, desarrollamos un sistema para reciclar los acumuladores automotrices usados o desgastados para reobtener todos sus consumos, el plástico, el plomo, el ácido sulfúrico, que hizo que esta empresa fuera totalmente inocuo para el desarrollo, para el medio ambiente, pero al mismo tiempo le dio un gran valor económico. Esta empresa posteriormente se vendió a la firma norteamericana Johnson Controls, que hoy aplica los mismos sistemas en los Estados Unidos, en Alemania, y se está construyendo una recicladora probablemente la más grande del mundo en las instalaciones que tiene en China. También en dicho esfuerzo y en dicha compañía logramos ir mejorando la tecnología de los productos para alargar su vida útil. Allá por los 1990, las baterías automotrices se vendían con una garantía de 1 año. Hoy en día las están vendiendo con una garantía de 4 a 5 años. Esto disminuye mucho el tener que reciclar. Me tocó introducir en México, en las plantas de Estados Unidos y de Europa, la producción de lámina acrílica con fibra de vidrio para techos, que reduce el consumo de energía eléctrica para iluminación. Gracias a estos productos, en lugar de tener prendida la luz durante el día, se puede utilizar la energía solar para iluminación. Por esos años, mi empresa adquirió al gobierno la subsidiaria de Fundidora Monterrey, que se llamaba Aceros Planos, y logramos, a través de un esfuerzo, instalar una planta recicladora de aguas negras. Le compramos agua de drenaje al municipio para convertirla en agua industrial y reciclarla permanentemente, de tal forma que en lugar de bombear, como estuvo haciendo esta planta durante muchos años, agua del subsuelo para después tirarla contaminada al drenaje,
estuvimos usando agua de drenaje y no tiramos, salvo lo que la gente tomaba, no teníamos ningún consumo de agua. También instalamos equipos para reciclar en lugar de neutralizar ácido clorhídrico que se utilizaba en el decapado en lámina de acero. Introdujimos lámina de acero prepintada para disminuir el costo de este esfuerzo y utilizamos los solventes de la misma pintura para calentar los hornos y no desperdiciar ningún combustible en la atmósfera. Aprovechamos los gases de combustión para calentar agua y utilizar su poder calorífico. Desarrollamos sistemas de ventanas de aluminio con doble vidrio para disminuir el consumo de energía y aislar, tanto del calor como del frío, las viviendas. Estas y muchas experiencias personales y de negocios fueron consecuencia en parte de haber participado y haberme involucrado en la Cumbre de Río del 92. Algunos de ustedes se preguntarán, y yo lo he hecho miles de veces, ¿de qué sirvió tanto esfuerzo de las Naciones Unidas si 20 años después estamos cada día peor y lo que es más grave, empeorando? La sociedad sufre las consecuencias del deterioro ambiental. El cambio climático es cada vez un problema más complejo y las soluciones se perciben más complicadas. La escasez y mala calidad de agua es un problema más generalizado. Nuestros mares han sido expoliados, estamos acabando los peces, especies completas, y la vida en los océanos y la biodiversidad animal y vegetal está siendo depredada por los humanos. Hemos causado que se pierdan muchas diversas especies de aves, peces, mamíferos, plantas. Pues bien, ahora vamos a celebrar la nueva cumbre de Río, Río +20. Debemos reconocer como sociedad que estamos fracasando. Hemos podido diagnosticar nuestras fallas y errores, a causa de los cuales ponemos en peligro nuestro futuro y el de la humanidad. El egoísmo, la ignorancia y nuestra visión de corto plazo nos han impedido hacer los cambios que urgen. Pero aún estamos a tiempo si logramos cambiar algunos de los paradigmas que bloquean el cambio que es necesario y que es urgente. Y para conseguir cambiar estos paradigmas, también necesitamos convencer a los distintos grupos humanos que hasta hoy han estado deteniendo el cambio, que también cada día es más urgente. Paradigma número 1, la población. Hace unos meses recibimos la noticia del nacimiento del bebé número 7,000 millones. 7,000 millones de seres humanos vivos sobre la Tierra. Es una noticia que me parece terrible, pues no solo somos mucho más seres humanos de los que puede soportar el planeta, sino que continuamos aumentando todos los días. Ya lo decía el doctor David, esperan pronto que lleguemos a 9,000 millones de seres humanos. Con los estilos de vida y las formas de consumo actuales, hemos sobrepasado la capacidad de este planeta para atender nuestras necesidades crecientes, por lo cual estamos depredando en distinto grado todos los recursos naturales, bosques y selvas que convertimos en campos agrícolas o ganaderos para luego convertirlos en desierto, ríos y lagos que agotamos y contaminamos, combustibles fósiles que usamos a un ritmo que no puede absorber la naturaleza,
especies animales y vegetales que estamos extinguiendo. No solo somos mucho más de los que cabemos en la Tierra, sino que además estamos mal distribuidos en los distintos continentes y naciones. Los países con menor nivel de desarrollo social, cultural y económico son también los países que más rápido continúan creciendo, trayendo al mundo millones de seres humanos con tremendas probabilidades de sufrir, de marginar y de no ser educados. Además, cada día vemos nuevas megaciudades que no solo deterioran más rápidamente el medio ambiente, sino el tejido social de nuestra existencia. La Tierra quizás pudiese albergar esta población si los seres humanos cambiamos nuestras formas de consumo, de transportación, hábitos de vida, etc., lo cual no resulta ser fácil ni rápido, y el tsunami poblacional está mostrando nuestra incapacidad para sobrevivir como especie. La mayoría de los habitantes de las ciudades no nos percatamos que dependemos del resto del planeta para obtener la energía, alimentos, materiales, medicinas y todos los servicios ecológicos de los que dependemos. No nos damos cuenta de que nuestra salud depende de la salud de los ecosistemas. En junio de 1997, como les decía, cuando se celebraba el evento de Río +5, me pidieron representar al sector empresarial en el Pleno de las Naciones Unidas y quisiera citar una parte de mi mensaje, y me cito a mí mismo. No debemos demorar algunas decisiones para controlar el crecimiento poblacional. Algunas iglesias consideran que la prevención del embarazo es un pecado y quienes practican la planeación familiar terminarían en el infierno. ¿De qué están hablando estos religiosos? No existe peor condena que la actual forma de vida de muchos miles de seres humanos que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales y viven con hambre, contaminación e ignorancia. Ellos ya están en el infierno, no necesitan amenazas adicionales. Fin de la cita. Alguno de los periódicos de la localidad citó mi mensaje y ese domingo cuando fui a misa, el cura no me quiso dar la comunión. Desafortunadamente, solo de manera tangencial se tratará el tema demográfico dentro de la agenda de la nueva cumbre Río +20, en que la explosión poblacional, esta que ya nos había anunciado Paul Ehrlich en su libro The Population Bomb de 1968, no va a ser incluida. Si no reconocemos que somos una especie depredadora, creciendo sin medida ni control, va a ser muy difícil que corrijamos los crecientes problemas, al no estar dispuestos a enfrentar el vértice y la causa origen del desarrollo no sostenible. Paradigma número 2. Instrumentos económicos. Desafortunadamente, desde siempre, y por razones sobre todo políticas, ha sido muy limitado el empleo de instrumentos económicos para reducir o promover el cambio del comportamiento de nuestras sociedades. A los consumidores y los empresarios no nos gusta cambiar nuestra forma de actuar. A los políticos aún menos. Y no nos damos cuenta de que estamos metidos en un esquema en el que todos perdemos. Urgen nuevas señales de mercado para hacer factible nuestra competitividad y nuestra capacidad de cambiar.
A pesar de las resistencias, esto nos inducirá a actuar de una manera distinta. El sistema fiscal es la más importante señal económica que recibimos. Después de la primera cumbre de Río, el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible nos dimos a la tarea de analizar distintas alternativas a la reglamentación gubernamental y apoyamos los trabajos del doctor Ernest von Wiesecker y su publicación The Ecological Tax Reform, o la Reforma Fiscal Ecológica. Este libro nos explica cómo los esquemas de permisos y controles burocráticos de los gobiernos resultan inadecuados frente a los riesgos ecológicos del planeta y por lo mismo deberían venir acompañados por instrumentos económicos. La reforma fiscal ecológica, implica el cobro de impuestos, derechos y otros cargos por eventos como pudieran ser el consumo de agua, el uso de combustibles fósiles, el desecho de basura y materiales, principalmente aquellos que sean tóxicos y no reciclables. Esta reforma necesita ser fiscalmente neutra, o sea, que los nuevos gravámenes impliquen disminución de aquellos impuestos que no son negativos para el medio ambiente. La neutralidad fiscal es importante y en lugar de hablar de impuestos verdes o impuestos al carbón, deberemos hablar de una reforma fiscal ecológica, que además debe ser gradual. Los gobiernos necesitan cobrar impuestos y derechos a la sociedad para cumplir con sus funciones, que deberían de hacer: dar seguridad, educación, crear la infraestructura, mantener la justicia y el Estado de Derecho. Por facilidad o costumbre, estos gravámenes se han venido cobrando sobre actividades y eventos que son buenos para la sociedad y neutros para el medio ambiente. Lo terrible es que hemos diseñado un sistema que termina castigando eventos, proyectos y conductas que son favorables, como el pago de salarios, como la inversión que genera empleos. Aún más grave es que la mayor parte de nuestros gobiernos utilizan estos ingresos para subsidiar conductas tan negativas como el consumo excesivo de agua, el subsidio a la gasolina y a los combustibles fósiles, la recolección y confinamiento de desechos sólidos sin separación previa, o la inversión en infraestructura que deteriora la sociedad y el medio ambiente. Pero esto, si queremos que cambie la sociedad, necesitamos cambiar las señales. Mi esperanza, viendo la agenda de Río 20+20, es que dentro de sus conclusiones surjan acuerdos vinculantes que de manera gradual vayan en la dirección correcta, empleando instrumentos económicos como los descritos en la reforma fiscal ecológica para dirigir y cambiar el comportamiento de la sociedad hacia la sostenibilidad. Paradigma número 3, el agua. Como consecuencia de los paradigmas anteriores, los seres humanos hemos abusado, agotado y contaminado la limitada capacidad de agua dulce con las que cuenta nuestro planeta. Sabemos que este recurso es esencial para la vida del hombre y muchos otros seres, en el consumo de los hogares, en la producción de alimentos, en la producción industrial y en tantas otras actividades indispensables para la sobrevivencia de la humanidad. Esto, además, se complica como consecuencia del cambio climático que estamos viendo y es particularmente grave en el caso de México, donde la orografía de nuestra República no nos ayuda a retener tan preciado líquido.
Desde hace muchos años somos conscientes del grave riesgo que implica la carencia, el mal uso, la mala calidad del agua en la tierra. En la cumbre de Río 92, en la de Sudáfrica 2002, se reiteró la urgencia de cambiar el paradigma de una supuesta abundancia de agua que lleva a distintos gobiernos a creer que pueden resolver el problema a base de anuncios publicitarios. Ya no la riegues, llamando a cuidar con anuncios que no convencen a nadie. Si esto no se va a resolver con publicidad, la pregunta obligada es: ¿qué necesitamos? ¿Qué deben hacer nuestras sociedades para disminuir el sufrimiento por falta de agua dulce? Considero que la única alternativa, de nuevo, es el empleo de instrumentos económicos y de mercado. La reglamentación debe y puede ser un complemento. En este sentido, es interesante comentar que durante el Foro Mundial del Agua realizado en Marsella del 12 al 17 de marzo, se presentó el primer estándar global para la gestión sostenible del agua, en cuyo desarrollo, por cierto, el Tecnológico de Monterrey ha tenido un liderazgo importante. Este estándar constituirá una herramienta de competitividad para las empresas y de información para los ciudadanos, que podrán ejercer su poder de decisión y de elección de productos y servicios sobre una base más firme, más clara. El uso y el abuso de la limitada cantidad de agua dulce que se da principalmente en usos agrícolas, pero también en actividades industriales y domésticas, es el resultado del empleo de subsidios equivocados, que han fungido como incentivos perversos. En lugar de que el abasto de este líquido sea una fuente de ingresos que incentive su uso racional y desincentive su abuso, lo cual además permitiría las inversiones necesarias en su cuidado y en su reciclaje. México es un buen ejemplo a nivel mundial de cómo no se deben hacer las cosas. Por causa de nuestras políticas hidráulicas, hemos ocasionado que ríos, lagos, gran parte de los mantos subterráneos estén contaminados, sobreexplotados y a punto de colapso. No hace tantos años, yo me acuerdo en mi infancia que íbamos, mis hermanos y yo, al río Santa Catarina a pescar sardinas. Imagínense ahora. Estos recursos tan escasos, nuestros gobernantes los derrochan por razones políticas, prácticamente regalando el agua potable en ciudades y subsidiándola de bombeo para usos agrícolas. Lo cual, además de que limita la obtención de recursos económicos que deberían generarse y destinarse, en primer lugar, al cuidado de las cuencas, lo que permitiría la captación. La mayor parte de las grandes ciudades han deteriorado las cuencas que lo rodean y que al tumbar esos árboles y convertir todo en pavimento y en casas, se aseguran de que las cuencas y los mantos no pueden reabastecerse. También se podrían utilizar en el mantenimiento indispensable de las redes, porque ahí se desperdicia un altísimo porcentaje del vital líquido. También, si el agua no se cobra, tampoco tenemos recursos para financiar ni para operar los sistemas que son indispensables para el tratamiento y el reciclaje del agua servida o el drenaje. El caso del Valle de México es el más aberrante de todos. Gastamos enormes cantidades de energía eléctrica para bombear agua hasta ese altiplano. Ahí, el agua que no se pierde en las redes, que son obsoletas, casi se regala, prácticamente se cobra una miseria cuando se cobra. Y luego se sorprenden nuestros políticos de que nadie la cuide. Adicionalmente, hay un
descontrolado bombeo en el manto freático, con lo cual la gran urbe se sigue hundiendo. Finalmente, se vuelve a bombear, volver a gastar energía eléctrica sin tratar y sin manejar el drenaje contaminado y volverlo a echar fuera del Valle de México. Paradójicamente, en ese valle que, como relató Bernal Díaz del Castillo, los españoles encontraron luminoso a su llegada, en ese mismo valle hoy habita una población que puede estar al mismo tiempo ahogándose por inundaciones de aguas negras y muriéndose de sed por falta de agua potable. ¿Y qué me dicen de los subsidios tan enormes con los que apoyamos al bombeo indiscriminado de agua para usos agrícolas? ¿Quién va a justificar las inversiones para hacer su uso más eficiente? Gran parte del riego se usa rodado, perdiéndose un altísimo porcentaje. Esto ha provocado el agotamiento de los acuíferos en muchas regiones de nuestro país. Por otra parte, tenemos algunos ejemplos simples y exitosos en el manejo de agua que resultan interesantes, como en la ciudad de Nueva York y los fondos del agua de Colombia. El tema del agua será sin duda medular en la discusión que se llevará a cabo en la cumbre de Río +20. Se revisarán los casos exitosos y su implementación y se harán recomendaciones para realizar cambios necesarios. Mi gran esperanza es que surja un compromiso formal y vinculante de las distintas autoridades para su implementación. Paradigma número 4, energía. Un tema de gran profundidad es el de la energía, que el ser humano necesita para transportarse, para la producción de bienes, para el calentamiento o enfriamiento doméstico o para tantas otras necesidades. A lo largo del tiempo, la sociedad ha venido dependiendo cada vez más del empleo de combustibles fósiles, como son el petróleo, carbón mineral, vegetal y el gas natural. También se ha empleado la energía nuclear, la geotermia y la hidroeléctrica, que tienen connotaciones y riesgos distintos. A partir de la cumbre de Río 92, se han disparado el desarrollo y la inversión en otras fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, cuya tecnología aún no les permite ser competitivos. Independientemente del número de años para los cuales tenemos reservas de combustibles fósiles, hoy su empleo tiene además el efecto lateral del cambio climático, lo cual nos apremia en cuanto a buscar una importante disminución de su consumo y nuestra dependencia en combustibles fósiles. Desde la cumbre del 92 se llegó a la conclusión de que necesitamos encontrar fuentes alternativas de energía que sean menos contaminantes y al mismo tiempo que no agraven el problema del cambio climático. También se acordó un esfuerzo global para lograr que la sociedad fuese más eficiente en el uso de energía, vehículos que requiriesen menos combustible, sistemas de transporte más seguro y accesible, procesos productivos que requieran menos energía, viviendas mejor aisladas, y la lista es interminable. Hasta la fecha se han logrado avances en casi todas las avenidas. Sin embargo, la presión demográfica y la globalización y muchos otros factores han hecho que los resultados hayan sido magros en los últimos 20 años. El empleo de instrumentos económicos que podría reducir el cambio, también acelerar el desarrollo tecnológico y al mismo tiempo hacer competitivos algunas de las fuentes de energía que sí son renovables, ha sido casi nulo. La cumbre de Río +20 deberá volver a tocar el tema, con especial énfasis
en este año 2012, Año Internacional de la Energía, pero no se visualiza todavía un golpe de timón, un cambio sustancial que pudiese liberar al mundo de esta limitación. Paradigma número 5, el cambio climático. Sin duda este es uno de los temas más controversiales en la sociedad actual. Paradójicamente, mientras diversos reportes técnicos han demostrado como consecuencia del aumento de gases con efecto invernadero en la atmósfera, CO2, metano y otros, el clima de nuestro planeta ha venido cambiando rápidamente. Esto está trayendo una serie de consecuencias inesperadas y generalmente negativas para la sociedad. La desertificación de algunas regiones, inundaciones, en lugares como el delta del río Ganges en Bangladesh, ciclones y tornados más frecuentes y graves, deshielo de polos, el permafrost y de diversos ventisqueros, entre tantas otras consecuencias. Para desgracia nuestra, también esto se ha convertido en un tema político. Por ejemplo, la semana pasada escuchaba al señor Rick Santorum, precandidato republicano del llamado grupo Tea Party, que espera ganar las próximas elecciones en los Estados Unidos, decir que esto del cambio climático era un invento del presidente Obama para poder subir el precio de la gasolina. Así se darán cuenta de cómo los políticos toman un tema tan serio. Por otra parte, a lo largo de las 18 conferencias de partes o COPs, encontraremos el conflicto entre los distintos países, los que son ricos y los que no lo son, los grandes y los pequeños, los importadores o los exportadores de petróleo, con lo cual aún el protocolo de Kioto, de muy limitados alcances, no se pudo implementar porque muy pocos países están dispuestos a disciplinarse, a emplear instrumentos económicos para incrementar el cambio, para incentivar el cambio. Todo apunta a que hemos entrado en un callejón sin salida, donde a la larga vamos a perder todos. Revisando los objetivos y temas, así como los 12 asuntos por discutirse en la cumbre de Río +20, se sorprenderán, pero en ninguno de ellos aparece el tema del cambio climático. A pesar de que hace 20 años, y con mucho menos evidencias y urgencia, resultó que firmamos el Acuerdo Marco sobre el Cambio Climático, como una de las 5 conclusiones de dicha cumbre. O sea que la burocracia de las Naciones Unidas prefirió ignorar uno de los temas cruciales para evitar controversias. Paradigma número 6, residuos sólidos. El consumismo, la globalización y la velocidad del cambio tecnológico han logrado que los seres humanos también cambiemos nuestros patrones de consumo, y conforme la población crece y el ingreso per cápita también lo hace, encontraremos que nuestro planeta ya no tiene capacidad ni lugar para reciclar o confinar miles de millones de toneladas de desechos no biodegradables. Algunos de ustedes de mi edad, ya quedamos pocos, podrán recordar cómo de niños nuestros calcetines y zapatos eran remendados o se mandaban a poner suelas nuevas. En ese entonces, si se descomponía el radio, se llevaba a arreglar. Hoy sale más barato tirarlo a la basura y comprar uno nuevo. Hoy la tecnología nos ha llenado de aparatos como computadoras, teléfonos celulares, iPads, Blackberries, Kindles y miles de otros aparatos que además los hacen obsoletos cada año. Este Blackberry tiene una cámara de quién sabe qué tantos megapíxeles, hay que tirar el anterior y comprar el nuevo. Esto nos hace estar incentivados para tirarlos y desecharlos y comprar un modelo más avanzado. Uno de los problemas graves que se enfrentan actualmente y que implica
temas económico-ambientales y sociales es el manejo irresponsable de desechos electrónicos, por ejemplo. Creo que la cumbre de Río +20 debe atender esta problemática y buscar soluciones alternas que disminuyen el riesgo de crear tiraderos de desechos sólidos contrarios a la sostenibilidad de la vida en distintas partes del planeta. Paradigma número 7, los océanos. Durante muchos años se pensó que la riqueza de los océanos sería interminable. Como dice mi amiga Silvia Earle en su libro La Tierra es azul, debido a que gran parte de la superficie de este planeta está cubierto por mares. Sin embargo, ella misma ha sido testigo de cómo los seres humanos hemos depredado las riquezas de nuestros mares. No solo hemos acabado con diversas especies a las que capturamos a una velocidad que no les permite reproducirse, sino que además hemos causado un terrible desbalance en los ciclos de la vida. Por ejemplo, el apetito asiático por las aletas de tiburón ha provocado que este hermoso e importante escualo se vea diezmado en muchos mares. El Golfo de México es el mejor ejemplo. Me tocaba ver cómo pescan los tiburones, les cortan las aletas y todavía vivos los vuelven a echar a que se mueran. Al acabarse estas especies, ha hecho que especies extrañas, como por ejemplo el pez león en el Golfo de México, esté acabando con los bancos de corales, y es un animal que se reproduce a una velocidad interminable y si no hay un tiburón que lo controle. Y esto ha implicado también la multiplicación desproporcionada de hidras, de aguamalas y de otros seres no deseables. También nuestra basura ha inundado muchos mares causando zonas muertas. La más conocida es la que existe a partir de la desembocadura del río Mississippi, donde un territorio del tamaño del estado de Nuevo León se ha convertido en una parte muerta del mar donde no hay vida, porque el Mississippi drena todos los desechos químicos de los Estados Unidos. Esto inhibe la vida animal, la vegetal en nuestros mares, que son los verdaderos pulmones de nuestro planeta. La cumbre de Río +20 debe buscar formas para cuidar y establecer un compromiso, no solo en los mares territoriales, sino también en los mares que no tienen nacionalidad y por lo tanto son tierra de nadie, lugares donde se repite una y otra vez lo descrito por Garrett Hardin en 1968 como la tragedia de los comunes. Paradigma número 8, no se apuren, ya voy a terminar. Nuestros políticos gobernantes. Sin duda que los pocos resultados en la implementación de las medidas urgentes para lograr el desarrollo sostenible se debe a que estas medidas no son populares en el corto plazo, aunque sean urgentes y necesarias, imprescindibles en el mediano y largo plazo. Por lo mismo, encontramos que en la mayoría de los países los gobernantes políticos no tienen ni el liderazgo ni la altura de miras como para promover cambios que no sean populares. Otro conflicto que puede surgir como resultado de implementaciones desiguales es el inicio de nuevos programas proteccionistas entre países que tienen distintas normas. Ya lo anunció el presidente Sarkozy de Francia, diciendo que Francia va a bloquear la entrada de productos que vengan de países como China, donde no se cuida el medio ambiente. En la cumbre de Río +20, algunos de los temas preliminares buscan atender este problema mediante el refuerzo de grupos de supervisión entre países, lo que en inglés le llaman peer review, y en el tema número 10 incluyen la discusión de gobiernos regionales, nacionales y locales y sus medidas para lograr el desarrollo sostenible. Nuestra esperanza es que se logren acuerdos que verdaderamente comprometan a las distintas autoridades.
Paradigma número 9. Nuestras iglesias dogmáticas. Como bien sabemos, desde los tiempos de Galileo y Darwin, hemos vivido los conflictos entre la razón y el dogma. Prácticamente todas las iglesias, en particular las versiones muy fundamentalistas, basan su existencia en una serie de dogmas que supuestamente les reveló Dios, en el Corán, en el Torah, en la Biblia. Esto complementado con lo que sus distintas burocracias le han venido agregando. Particularmente en el tema de la necesidad de la planeación demográfica, nos hemos encontrado con fuerte resistencia. El mensaje del Papa Benedicto XVI a los africanos prohibiéndoles el uso de preservativos como mandato divino es una prueba de ello. Cuando Cristo estuvo en la tierra no había ni látex y mucho menos preservativos. Paradigma número 10. Nuestros empresarios no comprometidos. Tristemente, muchas empresas del mundo están más preocupados y más comprometidos con los resultados financieros del próximo trimestre que con la sostenibilidad de la tierra. Cada vez que he podido, he insistido en que debemos comprometernos como empresarios en el largo plazo. De poco sirve una empresa muy rica dentro de una sociedad que no sea viable o sostenible. Aquí vuelvo a recalcar la importancia de las señales de mercado y los instrumentos económicos. Muchos cambios necesarios no pueden justificarse ni financiarse si no contamos con las señales adecuadas que deberían realizarlo. La cumbre de Río +20 deberá ser un nuevo y más convincente llamado a todas las empresas y empresarios del mundo, ya sea públicos o privados, pequeños, grandes y medianos. Necesitamos contar con el apoyo y el convencimiento de todos para gradualmente ir logrando un desarrollo humano y hacerlo sostenible. Quisiera terminar mi conferencia haciendo un llamado a ustedes, los jóvenes. Ustedes son nuestra esperanza. Y además también debo decirles que ustedes van a estar muchos más años viviendo en este planeta. Es urgente su compromiso para actuar y no solamente lamentarnos de la ineficacia de nuestras instituciones. Los invito a no quedarse con los brazos cruzados. Urge participar en esta que es la cuarta llamada. Sí, señores, la cuarta llamada, antes de que sea demasiado tarde. Contamos con ustedes, jóvenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir estas reflexiones, este conocimiento y estas experiencias. Sobre todo, vamos a dar paso a algunas muy breves preguntas y quiero comentar que las preguntas que no alcancen a ser respondidas en esta sesión lo serán en el encuentro con la comunidad en la mesa redonda que tendremos esta tarde. De 5 a 7 de la tarde, entonces les invitaré a seguir la transmisión de esa mesa redonda por Canal 1 de Universidad Virtual. Le agradecemos muchísimo al licenciado también que nos apoye en seguimiento a esta conferencia, a esa mesa redonda. Bueno, la primera pregunta es bastante directa, en el sentido de que nos preguntan cuál es el compromiso y las acciones que se están realizando con respecto a los temas de cambio climático y desarrollo sostenible en el Grupo Cuprum bajo su presidencia. Muy bien, ahí lo que hemos estado haciendo desde hace algunos años, pero con más intensidad, ha sido encontrando las fórmulas para incrementar el uso de materias primas reciclables, disminuir y hacer más eficiente el uso de energía y finalmente
utilizando o desarrollando productos que sean más ecoeficientes en cuanto a guardar la temperatura. Por otra parte, pues el consumo de agua y su reciclado en los distintos procesos, pues se ha venido incrementando el reciclaje para no tener que contaminar ni utilizar agua limpia en procesos que no lo requieren. Muchísimas gracias, licenciado. Nos informan que la transmisión está por terminar, de manera que estoy viendo las preguntas, hay algunas, casi todas, bastante interesantes, entonces vamos a proceder en este momento a pedir a una de nuestras alumnas en representación de todo el alumnado del Tecnológico de Monterrey a que nos haga favor de entregar un reconocimiento al licenciado Clarion en agradecimiento por todo su compromiso con el tema de la sostenibilidad y por el tiempo que nos ha dedicado. Licenciado, reciba este reconocimiento en manos de Viviana Ruiz, una de nuestras becarias, en representación de la